Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana de este día viernes 10 de marzo de 2017. Esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. ¿Dónde está Timochenko? Que no mandé twitters. El momento es de una importancia trascendental. Y habla Márquez como si fuera el jefe de las FARC. El jefe de las FARC es Timochenko, y Timochenko no aparece. Y hay mucha gente que insiste en que Timochenko está muerto. Entonces contesta diciendo que está muy bien a través de Twitter. Sean ridículos. Que conteste con una fotografía de él con un periódico en la mano del día. Y entonces podemos creer dónde está Timochenko. Como no dicen nunca una verdad. Y como son especialistas en ocultar la muerte de los jefes, de los secretarios, de los número uno del sistema comunista, nos preguntamos si es verdad o no es verdad que Timochenko está muerto. Esperamos una respuesta. No porque nos interese particularmente que las FARC se manejen de una manera o de otra, sino porque queremos saber cómo quedan sus estructuras y cómo queda su nivel de mando y con quién está negociando el presidente de la República. ¿Cuánto nos costará la aprobación de la JEP? ¿Qué es lo que estoy preguntando? La Justicia Especial para la Paz no tuvo el quórum necesario en esta semana. Es decir, los compañeros de travesía del presidente Santos se le empiezan a correr. Y la cosa quedó para la semana entrante. Para la semana entrante hay un problema supremamente serio. Y es que el martes Germán Vargas Lleras deja de ser vicepresidente de la República. El martes 14. ¿Cómo va a ser la campaña de Germán Vargas Lleras? Obviamente no se va a echar encima el fardo del desprestigio de este gobierno. Entonces tendrá que hacer una forma de distanciamiento y de oposición. Eso empezará por la JEP. Sin Vargas Lleras, sin el Partido Conservador, que no tiene ningún entusiasmo por esa Justicia Especial para la Paz, sin el Centro Democrático y probablemente sin la izquierda que le espera a Santos con la JEP. Entonces tiene que comprar votos. Deben estar llamando parlamentarios, senadores que puedan recibir influencias para que vengan a votar, obviamente senadores que no votaron, para ofrecerles el oro y el moro. Oro y moro que pagaremos entre todos, queridos contribuyentes. Pero ¿cuánto va a costar la mayoría para aprobar la JEP? Están diciendo, tanto Santos como los de las FARC, que ese es un instrumento indispensable para la paz. Claro, porque es el instrumento a través del cual la guerrilla de las FARC se va a desquitar de todos sus enemigos en la historia y va a meter a la cárcel a toda la oposición y va a meter a la cárcel y va a desmantelar el ejército de Colombia, la armada, la fuerza aérea y la policía. De manera que es muy importante para ellos tener la JEP para que puedan empezar a trabajar esos mamertos, esos izquierdistas internacionales que nombraron como sus delegados para elegir los jueces colombianos. Mayor vergüenza no ha habido en la historia de Colombia, pero es que a los colombianos se les acabó hasta la vergüenza, se les acabó el pudor. No somos capaces de protestar contra semejante infamia.
los jueces nuestros los eligen extranjeros, que sean izquierdistas o que no sean izquierdistas, podían ser el Santo Papa. Los jueces colombianos los eligen los colombianos. Pues bien, hay que desarrollar todo eso a la carrerita. Sobre todo porque ya la Corte Constitucional le dio un campanazo ayer al gobierno, a raíz de un decreto que dictó el presidente de la República en uso de las facultades extraordinarias que le dio el acto legislativo, que acabó con el derecho en el país. Ese decreto, por lo pronto, tenía que venir con la aprobación de la Comisión de Seguimiento, es decir, con la aprobación de las FARC. Pero, además, era parte de las facultades que le dieron al presidente sin precisarlas. Le dieron facultades extraordinarias completamente imprecisas para que hiciera lo que le diera la gana. Y la Corte Constitucional le dijo, no señor. Primero, me tiene que demostrar que ese decreto sí tiene relación con el tema del posconflicto. Pero además, me tiene que demostrar la urgencia que usted tiene para dictar un decreto, porque de otra manera es el Congreso el que tiene facultad para dictar las leyes. Campanazo duro en los oídos de Santos. Afán inmenso. Necesita la JEP ya, porque esto se le desmoronó. Y si además, si esto no fuera bastante, y Timochenko está muerto, pues entonces vengan los problemas que tiene Juan Manuel Santos. Volvemos a preguntar desde la hora de la verdad. ¿Cuántos huéspedes de las zonas veredales son guerrilleros? ¿Y cuántos son simples amigos, parientes, que vienen a que les paguen el oro y el moro y a que los tengan como reyes? ¿Quién nos dice que son guerrilleros? Ah, es que la FARC pasa la lista. Qué tranquilidad, ¿no es cierto? Qué tranquilidad. Vamos a creer unos asesinos reclutadores de menores que ponen bombas, que matan a la gente en despoblado. Esos son los que nos van a garantizar la verdad y nos van a decir que esos que están en las zonas veredales son guerrilleros. ¿No quedamos muy tranquilos? ¿Qué hay de las 100.000 hectáreas de sustitución o erradicación de cultivos? Esto se convirtió en un mar de coca, lo sabemos. Tenemos de 200.000 hectáreas para arriba, mucho rato, sembradas. La producción supera las 1.000 toneladas. Nunca el negocio de la cocaína fue tan importante, entre comillas ese importante, que importara tanto, no en el sentido positivo de la expresión, sino en su sentido más detestable. Muy bien. Nunca como ahora. El gobierno dice que va a erradicar 100.000 hectáreas en el 2017 y ya pasaron 2 meses. ¿Cuántas ha erradicado? ¡Ninguna! ¡Ni una! ¡Ni una sola! Puras noticias, puros planes, como dice Luis Carlos Villegas. Es que están en nuestros planes el 98% de esas hectáreas. ¡Hombre! Esto no es con planes. Esto es con recatones y machetes y con glifosato. Esto es erradicando y no echando paja y no diciendo mentiras. Los precios del petróleo caen por existencias crecientes en Estados Unidos. El barril WTI de petróleo estuvo por debajo de los $50, un momento en que se cotizó a 48.73. Son cotizaciones variables. Ya a las 8 largas de la mañana les confirmaremos cuál es la cotización primera del día de hoy, pero está por debajo de $50. La bonanza cada vez está más lejana. No se les olvide que la cesta petrolera colombiana se vende muy por debajo de esa cifra, porque nuestro petróleo es de mala calidad, es un petróleo pesado, al que hay que hacerle mucha refinación o al que hay que mezclarlo con petróleos más livianos. Entonces, ¿cómo es la cosa de la bonanza petrolera? ¿Y cómo es la cosa del reparto de utilidades de Ecopetrol, que en lugar de dedicar hasta el último centavo que tiene
en desarrollar negocios nuevos para tratar de sobrevivir más allá de los 5 o 6 años que tiene todavía de reservas. En lugar de eso, no puede dedicarse a repartirle dividendos a los accionistas, es decir, al gobierno. Llegó extraditado el enfermero de las FARC, es decir, el hombre acusado de decenas o de centenas de abortos en las niñas campesinas, reclutadas a la fuerza, es decir, secuestradas por las FARC para que sirvan de juguete sexual de los guerrilleros. A estas niñas se las robaban, las violaban todos los días, las dejaban embarazadas, las obligaban al aborto. Este enfermero era uno de los especialistas en la materia. Muchas de ellas morían en semejante práctica tan atroz en la mitad de la selva, y las cosas sobrevivían, tendrían que sobrevivir para siempre con semejante carga. Ayer oíamos a un delegado de la Cruz Roja Internacional que parece menos mamerto que todos los demás, diciendo que efectivamente las personas violadas necesitan acompañamiento, seguimiento, consuelo, medios psicológicos para superar el traumatismo gigantesco que produce una violación de esas. Si está seguida de un embarazo y seguida de un aborto, imagínense ustedes. El enfermero, pero las FARC dicen que no tienen nada que ver con él. Entonces es inocente, porque ¿dónde más iba a practicar abortos el enfermero? Ay, es que las FARC le temen todavía a la opinión pública internacional. Los 25 años de la Luciérnaga. Nos sumamos a los coros de alabanzas que se dirigen a la Luciérnaga, no porque estemos avalando la calidad de un noticiero que oímos muy poco o nada, sino porque son 25 años de tenacidad, es una línea de conducta, es una manera de ser, es una expresión perfectamente válida de la radio. A Hernán Peláez Restrepo nuestras congratulaciones. Market Medios. Prieto Uribe en la mira de la Procuraduría por contratos con 9 entidades públicas y una aseguradora de salud. Parece que el gobierno de Santos pagaba bien los favores que le hacían ciertos publicistas, como Sancho, el que recibió $1 millón en Panamá, y parece que otros dineritos que andan por ahí rondando. Parece. Y el señor Prieto, dueño de Market Medios. Los contratos de Sancho y de Market Medios con el gobierno. Ya hablamos de los de Sancho. Miles de millones de pesos, por ejemplo, la organización de la feria esa que hubo en Cartagena. Dizque para comunicar la paz antes del desastre del plebiscito. Parece que no quedó suficientemente bien organizado el jolgorio. Pero otros contratos directos y a través de Sístole, una empresa de la que alguna vez fue también socio Felipe Santos Calderón. De manera pues que Prieto Uribe a explicarle a la Procuraduría cómo son los negocios de Market Medios con el gobierno nacional. Las deudas de Saludcop, dice ahora su liquidador, valen 4 billones de pesos. 4 billones de pesos. Si Saludcop se vende con esa deuda, con la deuda encima, ¿cuánto vale Saludcop? Si le quitan la deuda que tiene, ¿quién la paga? El Tesoro Nacional. Entre todos vamos a pagar las defraudaciones y las vagamunderías de Palacino y de los miembros de su junta directiva, entre los que hay un hermano de Germán Vargas Lleras. A ver cómo es esto. Nos van a meter 4 billones de pesos de pasivos adicionales, como si no estuviéramos suficientemente pobres. Que nos expliquen bien lo que pasó en Saludcop. Algún día, el señor Palacino, ese que va y viene de los Estados Unidos y rinde declaración cuando le da la gana, resulta que sacó ¿cuántos miles de millones de pesos de Saludcop para negocios propios? Buena esa, campeón. Vargas Lleras remata su paso por la vicepresidencia de la República con un abucheo formidable en Tumaco. Un empresario político
el alcalde o cualquiera, lo invitó a Tumaco para que regalara casas y recibiera las ovaciones del pueblo tumaqueño. Lo sacaron en medio de los abucheos más estrepitosos. Los guardias de seguridad lo tuvieron que rodear, porque parece que volaron inclusive algunas piedras. Silbidos, abucheos, gritos. Vargas Lleras no pudo inaugurar nada, tuvo que salir corriendo de Tumaco. Mala señal. 34 niñas muertas en albergue de Guatemala. Una tragedia inenarrable. Irán prueba con éxito otro misil naval. Esto todos los días desafían a la ONU y desafían al gobierno de los Estados Unidos. Un día es Kim Jong-un, el de Corea del Norte, y otro día, como el de hoy, es Irán, que prueba un misil balístico de la Armada con todo éxito. ¿Y qué pasa? No pasa nada. Terribles incendios en los Estados Unidos, en los estados de Texas, Oklahoma y Kansas. Parece que se han quemado 809.000 hectáreas de pastos. Miles de cabezas de ganado han muerto. No tenemos las fotos del combate contra semejante colosal incendio, pero estamos seguros de que no le están tratando de apagar con baldes. Volvemos a preguntar otra vez. Estamos en época en la que no hay incendios forestales por la época de lluvia que va a empezar, pero el país tiene que estar preparado algún día. ¿Dónde está la flota de aviones contra incendios? ¿O de los dispositivos que se le pueden poner a los aviones Hércules para combatir los incendios? No, es que la plata se gastó toda en el jet de Doña Tutina. No hay un peso para combatir incendios en Colombia. El Zika también tiene efectos cardíacos, dicen investigadores en los Estados Unidos. El Kremlin protesta contra acusaciones de que estaría violando obligaciones de control armamentístico. El Kremlin dice que no, porque cumple siempre sus obligaciones. Si ese es el respaldo, pues es porque sí está violando el control armamentístico. Al Kremlin no hay que creerle nada, porque tal vez conserve la vieja tradición de Lenin y de Stalin de mentir, mentir y mentir, si lo decía Lenin. Mientan, 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 que de la mentira algo queda. Eso es una posición estructural ante la vida. La mentira de los comunistas no es ocasional. Están siguiendo las recomendaciones de su padre Lenin. En Düsseldorf, Alemania, un hombre atacó con hacha indiscriminadamente a las personas que se encontraban alrededor y hay 5 heridos. ¿Hay terrorismo o no hay terrorismo? Y le recomendamos un artículo que pondremos en nuestra página de Lía Fowler, la gran periodista colombiana, hija de un gran señor que nos dejó hace poco tiempo, sobre Andrés Felipe Arias y la manera como los Estados Unidos debieran afrontar ese tema. Los amigos de Obama están apurando la extradición de Andrés Felipe Arias porque, a la luz del derecho de los Estados Unidos, Andrés Felipe no puede ser extraditado. Tiene que gozar de la protección del gobierno de los Estados Unidos porque no es un delincuente, es un perseguido político. Y hoy en la historia, en un día como hoy, mucho antes de Cristo, 249 antes de Cristo, vino el fin de la Primera Guerra Púnica, la batalla de las Islas Egadas. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas, en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. Pues sí, oiga, cómo me gusta esa palabra, holgorio. Esta noticia también parece que tiene un poco de holgorio, ¿no? Porque amanecemos, me encanta esa palabra porque dice muchas cosas, ¿no? Es fiesta, pero también es un poco de desorden, ¿o no? No sé, me da la sensación de que es eso, ¿no? Sí, claro. Dos cosas, sí. El holgorio es una fiesta desordenadita. Desordenadita, bueno, pues amanecemos hoy con la noticia de que sí hay Corte Constitucional y que le pone límites a las famosas y polémicas facultades extraordinarias del presidente Juan Manuel Santos,
que eran un jolgorio. Ahí sí. Por 6 votos contra 3 salvaron su voto los magistrados Alejandro Linares, Antonio José Lizarazo y Alberto Rojas. La Corte Constitucional decidió tumbar ese decreto considerando que faltó motivación para tramitarlo por la vía rápida del fast track o la vía rápida. Y algo mucho más importante, deja claro que no todas las reformas que plantee el Ejecutivo se podrán sacar adelante con esas medidas excepcionales. En otras palabras, le pone lo que ustedes llaman el tate quieto o el límite al uso desbordado del fast track e insiste en que esas reformas que se tramitan con facultades especiales o por la vía rápida deben estar relacionadas con el acuerdo con las FARC y deben estar convenientemente argumentadas y justificar por qué se tramitan por esas vías especiales y no por las vías ordinarias. Pero a la vez, la Corte Constitucional consideró que el Congreso ya cumplió con la refrendación del acuerdo final de paz con las FARC, que por cierto rechazó el pueblo colombiano en el plebiscito del 2 de octubre. Algo que a muchos nos llama la atención y que la propia Corte Constitucional permitió. En definitiva, una decisión interesante de la Corte Constitucional que le pone freno a los apetitos desmedidos del presidente Juan Manuel Santos y que frena también o aminora la velocidad de muchas leyes o decretos. ¿Cómo reaccionará esto el Gobierno? ¿Está realmente en problemas o buscarán atajos para salirse con las suyas? ¿Ustedes qué creen? Bueno, pero mire pues los que salvan el voto, entre ellos el magistrado Linares, en quien tuvimos tantas esperanzas de que fuera un magistrado independiente y un jurista serio, pues hemos venido a descubrir que es el más seguro de los amigos de Juan Manuel Santos. A él la Constitución de Colombia le importa una higa, lo que le importa es su amistad con Juan Manuel Santos. De manera pues que en eso andamos, pero la mayoría de la Corte Constitucional, no se le olvide que está integrada ahora por magistrados auxiliares, Montserrat, porque la Corte está céfala, le faltan 4 magistrados, y parece que todos esos magistrados auxiliares acompañaron al doctor Guerrero en ponerle límites a las facultades del presidente Santos en desarrollo de un acto legislativo que no ha debido nacer, porque todo eso que hay alrededor del acuerdo final con las FARC es inexistente. Pero bien, la Corte procede desde el punto de vista formal, eso existe, tiene el presidente facultades extraordinarias, pero no son facultades indefinidas ni omnímodas. Tiene que justificarla a la luz de su objeto y a la luz de la urgencia, Montserrat, en que está el gobierno para dictarlas. Si no acredita la urgencia de la medida, el decreto es nulo, como anuló este decreto la Corte Constitucional. Es una esperanza, ¿no? Es una esperanza. Pues sí, ojalá, esperamos que se mantenga. Ojalá, ¿no?, sigamos así, y obviamente sería un antecedente para el uso del fast track, que es porque hay colegas nuestros que están confundiendo estos decretos con el fast track. No, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una son las facultades extraordinarias del presidente de la República, que por primera vez en la historia no le pusieron que eran precisas, alterando una tradición constitucional que venía desde 1886, pero esos son los decretos extraordinarios. El fast track es el procedimiento expedito, como de horno microondas, decía alguien, para legislar a la carrera. Si la Corte mantiene la misma línea de pensamiento, dirá, me tiene que justificar para poder hacer fast track la urgencia de la medida. Es decir, que no sea posible seguir el procedimiento, el ritual normal para la aplicación de la facultad legislativa en Colombia, para dictar las leyes en Colombia. 2 debates en las comisiones, 2 debates en las plenarias, como corresponde. Esto es un debate en la comisión, un debate en la plenaria, a la carrerita, con textos que no se pueden modificar porque está prohibida la modificación. No vemos cerrar que vienen aprobadas por las FARC y por Nicolás Maduro y por Raúl Castro. Entonces hay que aprobarlas tal como vienen. El Congreso perdió la iniciativa y la facultad de modificar las leyes. Mejor dicho, lo castraron, lo acabaron como Congreso.
y no tuvo el coraje de protestar, porque así es, y ese es el Congreso de Colombia. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es viernes 10 de marzo del año 17, son las 6:30 de la mañana. El Departamento de Estado asegura que gracias al proceso de FARC... de paz. De paz, sí, es la misma cosa. Colombia se convirtió en un mar de coca. El informe anual sobre el control de narcóticos emitido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos dedica un capítulo a examinar la situación de Colombia. El panorama que se pinta es nefasto. Colombia ha retrocedido y ha vuelto a ser un mar de coca, como lo denunció, como lo escribió el doctor Fernando Londoño Hoyos en su último artículo. Colombia es el mayor productor de cocaína del mundo y una fuente de producción de heroína y marihuana. Las cifras son escandalosas. De acuerdo con el Departamento de Estado, entre el 2014 y 2015, la producción de cocaína de Colombia aumentó de 185 a 495 toneladas métricas. Destaca que hubo un aumento del 42% en las hectáreas cultivadas en cocaína. Pasaron de 112.000 a 159.000. El informe trae un reporte estremecedor. Abro comillas. De acuerdo con la DEA, aproximadamente el 90% de la cocaína decomisada en los Estados Unidos en 2015 era de origen colombiano. También se hace referencia directa a una decisión adoptada por el gobierno colombiano el 1 de octubre de 2015, producto de los acuerdos del espurio presidente bolivariano más conocido como el comandante Santiago con sus camaradas de las FARC, consistente en suspender la fumigación área de cultivos ilícitos para concentrarse únicamente en la erradicación manual. El Departamento de Estado califica a las FARC como la responsable directa del aumento de las hectáreas sembradas. Miembros de las FARC presionan a los productores de coca para que planten más matas con el argumento de que el gobierno colombiano, durante la implementación del acuerdo de paz, invertirá y subsidiará a las regiones donde hay mayores cantidades de coca. Otro factor es que el gobierno colombiano redujo las operaciones de erradicación en las zonas controladas por las FARC para minimizar el riesgo de confrontaciones armadas mientras se firmaba el acuerdo de paz. El informe denuncia los procedimientos utilizados por los cultivadores de coca para evitar la erradicación manual, como la instalación de artefactos explosivos alrededor de las zonas de erradicación para asesinar, herir y desmoralizar a los erradicadores y frenar esas operaciones. Respecto a los cultivos que debían ser erradicados, el gobierno tenía una meta mediocre de 20.000 hectáreas y ni siquiera la cumplió. Llegaron apenas en el 2016 a erradicar 17.000. El Departamento de Estado, como para que no quede duda de la relación FARC, crecimiento de las siembras, informa que los departamentos donde se registró un aumento significativo de cultivos ilícitos son precisamente aquellos en los que los narcoterroristas de las FARC tienen su mayor presencia criminal. Cauca, con un aumento del 116%, norte de Santander con el 85%, Putumayo aumentó el 76%. Colombia está convertido en un narcoestado, como lo dice el doctor Fernando Londoño Hoyos. ¿Qué dirá entonces el flamante señor William Bromfield y el indefenso Villeguitas? Bueno, y estas son cifras a 2015. En el 2016 la cosa fue mucho peor. Y no solamente porque las FARC vengan con el cuento de que es que hay que sembrar coca porque así el gobierno le pondrá más atención a la zona. No, hay que sembrar coca porque es el mejor negocio del mundo. Hay que sembrar coca porque ellos son los dueños de la cocaína y porque eso vale miles de millones de dólares que enriquecen sus arcas todos los días. Claro. Es por eso por lo que hay que sembrar coca. Eso no es una estrategia. No les clavan el IVA. Es un negocio. Eso, pues que cuál IVA ni cuál nada, son los dueños. Claro. Son los dueños. Pero esas cifras de William, que son demoledoras, son al 2015. ¿Cómo le parece? Las del 2016 no han salido.
esperen el susto que vamos a tener con las cifras del 2016, porque Colombia es un mar de coca. Claro. Y La Habana, como lo dijo Alejandro Ordóñez Maldonado, es el mayor lavador de dólares en la historia del país. Bueno, todo va de la que mano. sepa, pues, Y además, todo eso es un negocio. y Todo ellos eso con es ellos con eso se van a llegar a las elecciones, porque son el primer cartel del mundo en droga. Van a tener toda la financiación en dólares y obviamente van a acabar de convertir esto en el primer narcoestado del planeta. ¿Y qué tal 20 emisoras FM? Porque esto Regadas ¿qué en es? todo el territorio nacional. Ah, bueno, eso es la entrega de un país a las FARC. Claro. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días y muy buenos días para nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. Lo dijo el Nobel de Economía Joseph Stiglitz al presidente Santos en evento realizado en la Universidad del Rosario. Colombia no aprovechó su bonanza petrolera para diversificar su economía e invertir en sectores clave. Como dicen por ahí, esa platica se perdió. Pues bien, ayer el dólar volvió a estar por encima de los 3.000 pesos, doctor Londoño, debido a la caída en los precios del crudo, que se cotizó por debajo de los $50 el barril, referencia a WTI. Mientras tanto, el gobierno sigue buscando créditos en dólares para sus programas, tal como anunció el Ministerio de Hacienda con relación al crédito por $358 millones para el Plan Pacífico. El gobierno no está promoviendo sectores claves de la economía y sigue raspando la olla, mientras las exportaciones están estancadas, el consumo restringido y los impuestos por las nubes. Doctor Londoño, informa el diario El Tiempo el día de hoy sobre el profundo malestar que ha generado en el sector agrario el primer proyecto de ley que presenta el gobierno para la promoción de la producción en el campo. Al parecer, pretenden colgarle nuevos destinos a los recursos que pagan los productores por concepto de parafiscalidad. Es decir, podrían usarse para promover asuntos diferentes al sector del que provienen esos recursos. Tanto FENAVI como PORC Colombia insisten en que los recursos parafiscales deben mantener su destinación específica, pues de lo contrario pierden todo sentido. Los fondos parafiscales pecuarios, por ejemplo, reciben anualmente cerca de 140.000 millones de pesos y los fondos de fomento cerca de 320.000 millones de pesos, siendo el más importante el Fondo Nacional del Café, que recibe 227.000 millones de pesos al año. Llama mucho la atención, doctor Londoño, la insistencia en el gobierno con relación a Fedegan, gremio al que le quitaron la administración de los recursos de la parafiscalidad del sector ganadero, que se habían invertido en importantísimos avances, evitando que el sector entrara en una crisis aún más grave. Están buscando donde sea los recursos que desperdiciaron y que no previeron. Prosperidad para todos. Prosperidad para todos. La Corte dijo desde hace muchísimos años que los fondos parafiscales son así y son verdaderos tributos porque tienen una destinación, porque son obligatorios, los impone el Estado, pero tienen una destinación específica, que es la promoción, el desarrollo de la actividad que paga. Porque usted dice, es que el Fondo Nacional del Café recibe. Hay que completar, recibe de los cafeteros. Sí. Eso da la vuelta por la Federación de Cafeteros y por el Gobierno Nacional. La Federación administra el Fondo Nacional del Café. Pero son fondos de los cafeteros, plata de su bolsillo, plata de la venta de su café que le quitan para mejorar supuestamente las condiciones de producción del café y su competitividad en el mundo. Ahora lo que quiere el gobierno es coger esas platicas y metérselas al bolsillo. Eso ya no es parafiscalidad, ese es un tributo para el que se necesitaría una ley de la República. Van a torcerle el pescuezo a la parafiscalidad en el desespero en el que están. De Mar Corto. Doctor Fernando, muy buenos días, compañeros de la mesa, oyentes de la Hora de la Verdad. Los escándalos de corrupción en el gobierno del presidente Juan Manuel Santos hoy se cuentan por decenas de miles, mientras él intenta, con la guerrilla de las FARC, distraer a la opinión pública hablando de la supuesta paz de los campamentos y demás arandelas que le ha puesto a la actualidad nacional, cuando desde el Ejecutivo
se han robado lo que significó nuestra bonanza petrolera, lo que dejó el expresidente Álvaro Uribe Vélez, una economía envidiable en la región. Hoy una de las noticias tiene que ver, y lo que ocupa nuestra atención, es la indagación preliminar que abrió la Procuraduría sobre múltiples contratos y muy cuantiosos con la empresa Market Medios, valga decirlo, empresa del íntimo amigo del presidente Juan Manuel Santos, Roberto Prieto, quien fuera el gerente de la campaña de reelección de Juan Manuel Santos en el 2014. La Procuraduría investigará los 10 contratos con entidades públicas como el Fondo Nacional de Ahorro, Saludcop, que estaba en liquidación, Ministerio de Transporte, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Departamento Nacional de Planeación, el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, entre otras entidades que contrataron publicidad con Market Medios. La firma de Roberto Prieto, ya les dije, amigo del presidente Juan Manuel Santos y que es gerenciada por Mauricio Prieto, su hermano. Son contratos por 2.500 y 3.900 millones de pesos cada uno, los que se celebraron entre las entidades del Estado y el amigo y exgerente de la campaña Roberto Prieto con Market Medios. Pero como si ya no fuera la tapa, nos deben la explicación de los contratos millonarios con la empresa de publicidad Sancho, sobre lo que hay mucho para decir. Pero aquí no termina mi noticia. Ahora la Fiscalía investiga el pago de una publicidad para la campaña Santos Presidente en el 2010, donde Odebrecht pagó más de $400,000 para unos afiches del ahora presidente Juan Manuel Santos. Y que recordemos, seguimos pendientes de la investigación también del $1.000.000 que habría recibido Otto Bula y que a su vez llegó a manos de Roberto Prieto, que ingresó ese dinero a la campaña del presidente Juan Manuel Santos en 2014. Lo que encontramos es que tenemos Odebrecht en el 2010 y Odebrecht en el 2014. Y en medio de esas dos cosas, el amigo íntimo del presidente Santos con su empresa Market Medios, el gran contratista de la publicidad de las entidades públicas del Estado. Uno de los grandes contratistas, el otro es Sancho. De manera que le pagamos bien a Sancho y a Market Medios los servicios que le prestan a Juan Manuel Santos durante la campaña. Qué dolor, qué tristeza. Pobre país manejado así. Vamos a ver si el fiscal general de la Nación se pone los pantalones y castiga estas conductas evidentemente lesivas de la moral pública y gravemente atentatorias contra los derechos de los colombianos.